analizada y me gusta ver quiénes han estudiado y quiénes están limitadas simplemente a una retroalimentación de lo que ha dicho el grupo, ¿no? Es en cancha, como decimos nosotros, que se ve quiénes saben sobre el tema. Por eso es que yo me he guardado el tiempo para que las exposiciones las hagamos de manera presencial. Las diapositivas y la presentación de la clase de hoy va a ser un poco más fluida porque necesitamos avanzar programa. Fíjense, damos el corte, el primer corte y seguido ya viene el segundo y el final. Por eso les decía que el primer semestre es el más perjudicado por estos problemas de la semana facultativa y por eso es que prefiero adelantar un horario extra para recuperar. Bien, jóvenes, por favor me confirman si pueden ver las diapositivas. Sí, se ve, doctora. Gracias. Vamos adelante entonces. Vamos a entrar al tema de la tercera unidad sobre las determinantes de salud. Les decía, fíjense aquí, jóvenes, el tema, lo que les estoy dando, el programa que les estoy dando pertenece a la especialidad y a la maestría en epidemiología y salud pública que yo he hecho aquí en la universidad. Entonces son temas que de la actualidad y que creo que ustedes merecen llevar. Esto, lo mismo yo he cursado cuando he hecho mi especialidad y cuando he hecho mi maestría. Por tanto, creo que es muy válido que ustedes le den la importancia a la asignatura. ¿Listo? ¿En qué consiste entonces las determinantes de salud? ¿A qué se refieren? Fíjense, dice que la Organización Mundial de la Salud refiere que los factores personales, los sociales, los económicos, los ambientales, son los primeros que determinan el estado de la salud del individuo o de las poblaciones, ¿no? Además, existen los factores como inmersos a la población que implican el comportamiento de la misma población, del grupo etario que se está estudiando, en los estilos de vida, la educación, el trabajo, el acceso a los servicios de salud, el entorno físico. Todos estos parámetros o determinantes, en realidad, condicionan todos los factores, ¿no? Engloban en realidad los factores personales, los sociales, los ambientales, y determinan la calidad de salud de una población. Los estilos de vida, por ejemplo, referidos a un grupo determinado de gente, tanto de una zona urbana, de una zona periurbana. Permítanme un momentito, por favor, un minuto. Dime. Ya. Ok. Chao, chao. Bien. Decíamos que los determinantes de salud estaban relacionados al comportamiento social e individual de una población. Y dentro de estos se van disgregando o separando ciertos factores. Vamos con los determinantes sociales. Como su nombre dice, la sociedad, el ambiente, el medio, el hábitat, el relacionamiento. Dentro de esto tenemos, por ejemplo, los sistemas sanitarios. ¿A qué se refieren los sistemas sanitarios? Los servicios de salud, de servicios de agua, servicios de alcantarillado, recojo de basura, ¿no? Atención de los hospitales, del manejo de los residuos sólidos, de los residuos tóxicos, de los residuos líquidos. Todos estos determinantes son los que están enmarcados dentro de la parte social. El medio ambiente, todo ser humano tiene derecho a un medio ambiente limpio, adecuado. Por eso es que hay comunidades o juntas vecinales que se reúnen entre un sector u otro, que reclaman cuando
hacen sus vertederos, o cuando queman basura, o cuando un sector donde no está lotes, o donde existe lotes y mucho ambiente libre, la gente acostumbra a ir a botar basura y eso con el tiempo se hace un basurero. Entonces, eso es un determinante, ¿no?, de salud dentro del ámbito social que afecta a la salud de una población. Y eso es un derecho, el tener un ambiente sano, limpio, ¿no?, de todo ciudadano. La economía es un factor súper interesante y súper importante. Fíjense ahora, en la coyuntura en la que estamos viviendo ahorita, el precio de la canasta familiar se ha elevado. Aunque no quieran, jóvenes, se ha elevado. ¿Y cuál es la razón? ¿Quiénes son los perjudicados? Ustedes como estudiantes, como hijos de familia, son los indirectamente perjudicados. ¿A quiénes está llegando? A los papás, a las cabezas de familia. Y paralelamente a eso, dentro de las cabezas de familia, está llegando a aquellas sociedades o familias económicamente menos estables. ¿Por qué? Porque antes compraban ¿cómo se dice? De huevos, por ejemplo, el huevo, que es el alimento número 1, un maple se llama, ¿no es cierto? Los 30 huevos se compraba en 15, 18 pesos. En cambio ahora está a $1 boliviano cada huevo. 30 bolivianos cuesta los 30 huevos que vienen en un maple completo. El pollo antes se compraba con 12, 11. Cuando subió a 11.50, todos estábamos sorprendidos, pero ahora está en 16. ¿Y un pollo para cuántas personas medianamente alcanza una porción relativamente comible, por ejemplo, ¿no? No un pedacito de una parte de la ala. Entonces, todos estos factores, jóvenes, son determinantes sociales que influyen en la salud, ¿no? Por eso es que la economía cuando es tirante, cuando la economía está desequilibrada en relación a las demandas de la sociedad, es un factor, un determinante en peligro, ¿no? Es un determinante en peligro, porque antes el sueldo alcanzaba para un monto de actividades y ahora, como aumentó la canasta familiar, obviamente la demanda de dinero va a ser mucho más. Entonces, son estos factores, hay que saberlos analizar y hay que saberlos entender. Ustedes se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver la economía con la salud pública? Tiene mucho que ver, es la parte más fundamental. El medio ambiente, lógico también. O a ustedes les gustaría estar cerca de donde están quemando llantas con un oxígeno tremendamente contaminado, respirando tóxicos. Eso perjudica. A largo plazo va a perjudicar a nuestro sistema neuronal y a corto plazo nuestro sistema de salud. De aquí a poquito problemas bronquiales, pulmonares, todo eso, ¿no es cierto? El ambiente laboral, otro de los determinantes que nos va a afectar tarde o temprano. A ustedes no creo, pero sí a los papás, sí a aquellos que son dependientes de un trabajo, un ambiente laboral estable, no un ambiente laboral donde sea esporádico la remuneración salarial, ¿no es cierto? Agua y saneamiento, obviamente es un factor que también influye. Todo ser humano tiene derecho a un agua limpia, a un saneamiento de todas estas desperdicios y limpieza, higiene y todo, ¿no? Entonces, también es otro determinante de la salud. La vivienda en condiciones adecuadas, con infraestructura adecuada, la educación, que es el valor más importante que puede dar un gobierno a una sociedad y en la que ustedes están aprovechando una educación gratuita. El acceso a la universidad, jóvenes, ustedes simplemente han dado un examen, han tenido la oportunidad de ingresar, la universidad les ha abierto la puerta, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? No estudian,
se dedican a hacer otras cosas, reprueban un semestre, más otro semestre y más otro semestre. Sin embargo, hay gente que no pudo ingresar a la universidad y tiene que pagar en una universidad privada. Entonces, ese acceso, esa ventaja que ustedes tienen, muchos de ustedes no la están aprovechando. Pero por lo menos ahorita, estas 49, 50 personas que están atendiendo esta clase, bienvenidos y muy agradecidas de que estén presentes porque se nota que desean aprender. Y entonces están aprovechando lo que la vida, la sociedad, el gobierno, el Estado les está brindando, una educación gratuita. Ustedes están embebiendo de información que les va a servir para su futuro como profesionales. Otro punto, la producción agrícola y de alimentos. Eso justamente está muy en relación con la economía. Decía, por ejemplo, ayer en una entrevista el ministro de Economía, ¿sí? Decía que la producción de avícola se iba a regularizar entre 3 a 4 meses, que lo que deberían hacer ahorita es importar pollitos bebés. ¿Y cuál ha sido el problema del desfase? ¿Por qué subió el precio del pollo? ¿Por qué? Porque hubo, pues, jóvenes, la gripe aviar. No vacunaron. Algo pasó, no estoy al tanto ahorita de esa parte de la información, pero algo pasó que provocó que estas grandes granjas, principalmente en Cochabamba, que es el gran productor de pollo, haya tenido ese desfase de la enfermedad, la gripe aviar. Entonces, miles de pollos han tenido que sacrificarse justamente por esto de la enfermedad. Y fíjense, voy a tocar un punto bien importante y bien delicado a manera de crítica a las políticas que está haciendo este gobierno. En la producción de carne, de ganado vacuno, por ejemplo, han prohibido la vacuna para la fiebre aftosa. Bolivia, que es un exportador de carne, y dentro de los departamentos, creo que es el Beni, el que más exporta, y Pando, supuestamente porque nos hemos adjudicado un certificado de no tener enfermedad de la vaca loca, de las enfermedades de las vacas, por ejemplo. Tenemos esa certificación. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha prohibido ahora vacunar, ¿no? Contra la fiebre aftosa principalmente. Se prohíbe porque ya tenemos el certificado. Pero ¿en qué cabeza cabe, jóvenes? A ver, en su sentido común. Si ustedes están avalando que la producción de carne de ese ganado, de unos 100,000 ganados, 100,000 vacas, cabezas de ganado, están libres de fiebre aftosa, perfecto. Pero ¿acaso esas 100 van a seguir viviendo 1 o 2 años más, 3 años más? No. Esas mismas vacas ya van a entrar al faineo, otras ya van a entrar a otra etapa, porque muchas son lecheras y otras son para producción de carne. Entonces, esas vacas y las que vengan, los hijos, ya no van a estar con la certificación de fiebre aftosa. Y eso es lo que no entiende el gobierno. Cree que porque ya se ha conseguido cero, ¿no?, contaminación de fiebre aftosa, todas las vacas que vienen de aquí adelante, las próximas generaciones, están libres de aftosa. No. El mínimo, que venga una contaminación de Paraguay o que venga cualquier contaminación de aquí cerca, Argentina, Paraguay, todas las vacas se pueden morir. Cualquier enfermedad, empezando de la fiebre aftosa, la vaca loca y no sé qué otro tipo de enfermedades, pueden contaminar las decenas de cabezas de ganado. ¿Por qué? Porque no están con el programa de prevención. ¿Y cuál es ese programa de prevención? La vacuna contra la fiebre aftosa. Suspendió. Ellos dicen, en su ignorancia, dicen, ya estamos certificados con cero fiebre aftosa, ya se prohíbe vacunar. ¿Y saben por qué? Porque aquí las cooperativas, creo que son, para vacunar a los ganados,
cobran un monto, creo que son 5 bolivianos por vaca. Y según el gobierno dice que son estas cooperativas las que se están enriqueciendo en base a la producción de la cantidad de animales que van a ser vacunados. Y es un monto de dinero que no entra a las arcas del gobierno, sino es un monto de dinero que entran a estas cooperativas. Un razonamiento o una explicación tan ilógica y fuera de lugar que pone en riesgo la producción agrícola y de alimentos. Y este tipo de interpretación, jóvenes, ustedes ya la tienen que saber hacer. Ustedes ya tienen que saber hacer una crítica constructiva. Disculpen. Diga. Exactamente, usted tocó un punto muy importante, niña, y me parece espectacular su posición y su observación, es muy correcto. Y yo les digo ahora, ¿quiénes comprarían o quiénes están expensos a comprar este tipo de alimentos a un precio totalmente regalado? Por ejemplo, un kilo de carne está en 40 bolivianos, pero vienen de los de la zona y le van a dar en 20 bolivianos. ¿Ustedes creen que una persona medianamente educada, por más que económicamente no sea estable, medianamente educada va a comprar? No va a comprar, porque sabe que esa carne tiene un riesgo, porque además seguramente no ha sido saneada adecuadamente, ni ha hecho el control por SENASAT. Pero como la misma señora no ha recibido educación básica, no sabe qué prevención de una enfermedad, no conoce estas determinantes que pueden afectar a la salud, entonces dice, no, me están dando en 20 bolivianos y yo la compro la carne. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pueden estarse más bien comprando una enfermedad, ¿no es cierto? Si fuera cerdo, imagínense, también puede venir contaminada con alguna otra enfermedad, o la misma carne, o la misma leche. Fíjense, jóvenes, aquellas doñas o señoras que venden leche a granel, habría que ir a ver las mamas de las vacas si no está con enfermedad, si no tienen en el pezoncito de la vaca, en sus mamas, a veces tienen heridas. Y entonces lo que están haciendo la extracción de la leche, esa leche que le ponen un poquito de trago y la toman, ¿no es cierto? Y otros apenas la hacen hervir y ya la están consumiendo. Entonces, son factores que influyen en la salud de la población a plazo y a corto plazo. Pero esto se subsana ¿con qué? Con información, con educación y con una economía relativamente saneada. Porque esa señora, el desespero de tener a mano una carne ofertada a una mitad de precio, y como no es económicamente estable, lógico, la va a tentar a comprar. Entonces son determinantes que afectan, uno con más relevancia que otro, pero básicamente es la educación, jóvenes, que nos hace que nosotros tratemos de tomar aunque sea una fruta en vez de comprar una carne, por el simple hecho de que no hay las condiciones o no hay seguridad de qué tipo de alimento nos están ofertando a un precio muy bajo. Fíjense, y si ustedes graben si quieren los problemas que vamos a tener con la producción de carne, especialmente porque el gobierno ahora ha prohibido la vacuna de aftosa. Pero es como esto del COVID, jóvenes. Ustedes se han vacunado la primera, la segunda dosis, ¿no es cierto? Y la tercera dosis, ya.
¿Eso significa que nunca más van a tener COVID? Falso, ¿no es cierto? Es lo mismo. Toda esa producción de vacas han vacunado y han hecho estudios y han detectado que no hay fiebre aftosa. Nos han certificado como Bolivia exportador de carne, cero aftosa. Y de eso se está agarrando el gobierno y dice, ya no vamos a vacunar porque ellos tienen que comprar la vacuna. Ya no vamos a vacunar porque ya estamos libres. Pero ¿en qué cabeza cabe? Está libre el lote ese que ha sido estudiado, pero los hijos de esas vacas, los hijos de esas vacas, las nuevas generaciones van a estar expuestas. Están llegando, están pariendo, esas vacas están pariendo sin la inmunidad, sin traspasar la inmunidad a esos nuevos terneros. Y esos nuevos terneros están pues expuestos a cualquier infección. Esto es un punto álgido y es un punto que se podría horas y horas de hablar sobre el tema. Pero nosotros vamos a ir adelantándonos un poco más, tocando el otro punto, los programas de gobierno. Aquí el gobierno se está aplazando porque los programas que está implementando son más bien en contra y a riesgo, poniendo en riesgo la salud de la población, ¿no? El acceso a los sistemas de salud, fíjense, en Santa Cruz tenemos un déficit de ítem para los profesionales de 10,000 ítems de profesionales jóvenes. Y ningún profesional, y ustedes cuando egresen con seguridad van a analizar esto que estamos hablando. Todos los que algunos, o bueno, entre esos 10,000 profesionales, muchos están con contrato de 3 meses de trabajo. Termina el contrato y están a la intemperie, o sea, no saben si van a o seguir o no seguir trabajando, si se les va a pagar el sueldo, ¿no? Han contratado temporalmente unos 6 meses, a otros 1 año, pero termina. Y entonces, ¿qué es lo que demanda estos paros del San Juan de Dios, por ejemplo? Son 72 horas que han hecho un paro y se queja la gente ignorante se queja en los medios de comunicación diciendo, ay, paros y paros, ¿por qué no trabajan? Dicen, ¿no? Pero el sector salud tiene razón. Nosotros del sector salud tenemos razón del por qué estamos parando. ¿Por qué? Porque viene la señora con un requerimiento de alguna enfermedad. Ya, hay que darle medicación. ¿Hay medicación? Van a la farmacia, cero, no hay. Apenas les dan aspirina. ¿Qué es lo que hacen? Decirle a la señora, vaya y cómprese. La señora tendrá plata para comprar un medicamento si apenas tiene para el micro. Ha venido con un golpe, hay que hacerle un yeso o algún trabajo de traumatología que hay que comprar, hilos que hay que... Eso lo tiene que dar el Estado. Y si no hay, se le pide a la señora y la señora hace su escándalo, la señora... O sea, es un círculo vicioso, jóvenes, y que los medios de comunicación también apoyan, pero de una manera tal vez negativa, porque van donde la señora, donde la doñita y le preguntan, ¿cómo le está perjudicando? ¿A qué hora vino? ¿Desde cuándo está haciendo cola? Y la señora se queja, ve, yo vengo del plan, vengo de la villa, vengo de una zona tal, y qué es lo que no está cerrado, no nos han avisado que hay paro, pero sin embargo, las autoridades de salud 72 horas antes ya avisaron de que va a haber paro, pero como la doñita no ve la televisión, como la doñita no está al tanto de las noticias, porque ve la novela sí, pero no las noticias, no escucha la radio y de la radio debe escuchar música, no escucha los programas de debate. Entonces no está al tanto de que estamos con problemas en el sector salud y que va a haber paro y que más bien como persona ciudadana debe exigir el derecho de tener acceso a la salud y exigir al gobierno que provea lo que los entendidos en salud están necesitando. Entonces, ese es otro factor bien álgido en una sociedad. El estatus social. Este es un punto un poco como que podemos manejarlo hasta entre comillas. ¿Por qué? Porque el estatus social, el tener dinero, jóvenes, sin educación, es lo mismo de lo mismo. Es como lo que les decía las primeras clases. Una persona que tiene económicamente estable, agarra y se va al campo, se va a un local, paga un montón de plata para comer fettuccines, masas,
fideos así con unas cremas y no sé qué estrambólicas que cuesta el plato no sé cuánto, y en qué aporta el fideo. Y se gastan todo el sueldo del mes para comer ese tipo de pastas. Simplemente, ¿por qué? Porque eso les dio un estatus social. Eso comen los ricos y ellos quieren comer. No entendiendo de que ese monto de dinero podrían aprovecharlo de otra forma, ¿no es cierto? Por eso es que esto del estatus social es un tema también un poco delicado, en el que si no va relacionado con la educación, de nada va a servir, ¿no? Lo religioso es un punto interesante. No sé si ustedes estuvieron al tanto, hace unos 2 años atrás un poco más antes, hubo problemas de una secta religiosa en la que, de COVID, la época de COVID, en la que no querían vacunar a su hijo, a un niño, porque su religión no les permitía. Y el niño estaba con problemas de COVID. Y entonces no querían vacunarlo y no querían hacerlo atender. O sea, lo que querían era que lo atiendan con una medicina tradicional, con hierbas e infusiones y todo eso. Pero no querían, no aceptaron en realidad. ¿Y qué es lo que pasa en ese punto? ¿No? Que la religión juega también un factor importante, que hay momentos en que hasta aquí funciona toda la medicina tradicional y de aquí en adelante sí o sí tiene que ser la convencional. Sí o sí se tiene que aplicar medicación convencional, pero a veces hay religiones que no lo permiten y entonces ahí surge también el problema del qué hacer para el sector de salud, ¿no? El ambiente social, bueno, saludable, siempre debe ser un ambiente social saludable, tratar de, y fíjense, nosotros hace más de 15, 20 años, muchos de ustedes han nacido en una sociedad convulsionada. Los que han nacido en el 2006, a partir del 2006, han nacido en una sociedad tremendamente convulsionada, porque todos los días paro, protesta, marcha, muertes, acoso, inventos de terrorismo 1, terrorismo 2, terrorismo 3 y no sé cuántos problemas y problemas y problemas. Pero esto es típico, jóvenes, típico de las sociedades comunistas, de las sociedades socialistas, de darnos, como dicen, circo, para que la sociedad se mantenga ocupada con la crónica roja y no analice lo que realmente es importante. Y entonces nuestra sociedad, ustedes como sociedad joven, por eso es que están tan embebidos o embobados en cosas triviales. Ustedes, en vez de atender noticias, en vez de leer información, les gusta entrar al Facebook para ver qué es lo que ha dicho la amiga, si sacó la foto, si qué está comiendo, si terminó con la pareja, no terminó, qué está usando, si está viajando. TikTok, para ver todo ese tipo de cosas que son triviales y que no aportan a ustedes como personas pensantes. Muy pocos estudiantes desde la edad que ustedes están se van interiorizando en temas como este y con una crítica constructiva. No sé el nombre de la estudiante que me mencionó, pero una de las pocas que tiene ese criterio de análisis, ¿no? Que aporta y que engrana la información del que está, lo que ve al diario con el tema que se está tratando. Y bueno, la cultura, ¿no? El otro factor determinante es la cultura, que es pilar de la educación, ¿correcto? Todo lo que hemos hablado son factores que se les llama determinantes sociales, jóvenes, que implican, que influyen en la salud de una comunidad, de la población. Fíjense los factores o los determinantes individuales. Tenemos los biológicos. Estamos acá en punto rojo, ¿no? Los biológicos, individual de cada ser humano. Tiene mucho que ver la parte
de la herencia, la genética, ¿no? Que está en relación a la nutrición también. Una persona bien nutrida, mal nutrida, va a responder o no responder. En vano uno puede tener la predisposición de aprender, de escuchar, de querer entender si no tiene el aceite, si vale el término, ¿no? Entre comillas, si no tiene el aceite, la base que va a los neurotransmisores bien fortalecidos en su cerebrito, que no van a ser capaces de captar la información y retener la información en la cabecita. Entonces, esa estudiante que está mal alimentada hace todo lo posible de escuchar a la profesora, de estudiar, de repetir, de asistir, pero se da la vuelta y se olvidó todo. Cero memoria a corto plazo. ¿Por qué? ¿Porque tiene la culpa? No. Porque algo está fallando en su sistema nutricional, en su sistema biológico, porque no recibe ese cuerpo, esa máquina, no recibe los nutrientes que alimentan la parte física y la parte mental. El cerebro también es se necesita alimentar, necesita alimento. Y entonces, resultado, una niña orgánica 100%, que a duras penas y por el favor de repente del profesor puede aprobar la materia, pero apenas raspando. ¿Y qué es lo que resulta? Imagínense ese estudiante que con puro favor y con puro copie pasa, ya pasó, o porque ha hecho política, ha hecho campaña política para el centro interno, para un partido académico, ya. Egresa, jóvenes. ¿Con qué base? ¿Con qué pilares sólidos de formación académica sale esa profesional? Nada. Por eso está en internado mezclando orinas, ¿no? No sé si en algún momento, bueno, les contaré en algún momento los accidentes que la generación de COVID, aquellos estudiantes que han estudiado los anteriores 2 años, puro virtual, los accidentes que han llegado a tener cuando estaba siendo internado. Entonces, son factores individuales que también influyen en la formación de la salud, en la formación de la persona y en la salud de la población, ¿no? Los estilos de vida, lógico. Una niña que se come papa frita, chipilo y una hamburguesa de desayuno, ¿de qué le va a aportar tremendos hidratos de carbono? Solamente le va a aportar en grados de obesidad, gramos de obesidad, ¿no es cierto? La edad y el sexo, obviamente son factores individuales que predisponen o no a ciertas enfermedades, pero no es tan relevante, ¿no? Y bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a las determinantes? El 2003 señala que el gradiente social es un factor que influye como determinante de salud, el estrés de la sociedad, ese estrés de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Su generación y la que hemos nosotros vivido a partir del 2006. ¿Por qué menciono esto, jóvenes? Porque ha sido trascendental, porque a partir de ahí se ha querido implementar un gobierno comunista, un gobierno socialista, que lo único que hace es provocar problemas y genera estrés, incertidumbre a la gente pensante, porque se corre el riesgo de que qué viene después. Luego también otro de los determinantes para la Organización Mundial de la Salud, una infancia temprana, pero una infancia temprana saludable, ¿cierto? La exclusión social, otro de los determinantes que tiene que considerarse, ¿no? Socialmente excluir a aquellas personas que tienen escasos recursos, que tienen alguna disfunción física, ¿no? O una limitación física. Me refiero a, puede ser ciega, sorda, puede ser algún defecto físico que pueda tener. Entonces, lo que se quiere es más bien la inclusión, ¿no? Y si se cumple esto de la exclusión, es un determinante que afecta a la comunidad.
Por eso, por ejemplo, la universidad abre las puertas a personas que tienen limitaciones físicas, ¿no? He visto también el gobierno, el Estado, la gobernación. La gobernación en Santa Cruz ha diseñado las aceras. Ustedes se deben preguntar por qué las esquinas de las aceras tienen una subida en declive, como para que suba la bicicleta. Es para que suban las sillas caminadoras, jóvenes, ¿no? Esas sillas de rueditas. Porque lo único que no cumplimos como gobernación o como municipio es el acceso a los micros. En Brasil, por ejemplo, el transporte público tiene esos micros grandes, tienen una plataforma que cuando ven una persona con discapacidad física, para el micro en la esquina donde debe parar y baja la plataforma para que la persona que tiene la dificultad pueda subir. Y eso no tenemos en Santa Cruz. Lo máximo que tenemos son las esquinas que damos opción para que una persona que en silla de ruedas pueda subir. Y para completar, en la misma universidad, sean un poquito observadores, hay gente jóvenes que justo, como no hay espacio para parquear, justo se parquea donde tiene que subir, donde tiene que haber habilitado un espacio para que suba una persona con discapacidad, con silla de ruedas. Pero es que no tenemos un poquito de educación ni consideración. Y entonces, dígame. Ah, vio. Qué bien. Y son condiciones que tiene que el Estado, la gobernación, el municipio, a quien corresponda, son condiciones que nos debe brindar a la sociedad. Y la sociedad medianamente educada tiene que demandar, tiene que exigir estas sociedades o asociaciones de discapacitados, de cieguitos. Si todos fueran gente estudiada, exigirían, demandarían. Y fíjense, hace unos cuantos años atrás hubieron muchos problemas para exigir carnetización y exigir un bono a aquellas personas que tenían discapacidad y consiguieron. Ahora toda la gente que tiene problemas físicos porta un carnet y recibe un monto de dinero que va a suplementar, digamos, un sueldo o le va a servir para beneficio en salud. Entonces son cosas que la sociedad debe exigir, una sociedad medianamente educada exige para beneficio de uno mismo, ¿no? El apoyo social, el cuestión de adicciones, por ejemplo, en Santa Cruz tenemos 11, como unos 11 o 17 centros de rehabilitación para adictos, ¿no? Muchos de ellos funcionan por aporte de otras fundaciones. También tenemos esto de la alimentación saludable, que son las que aportan la gobernación, ¿no? Las ollas, o cuando es de invierno, ¿no es cierto?, dan cobijo a la gente que no tiene techo, les dan comida, les dan techo, por lo menos los 3 meses que dura el invierno. Y bueno, finalmente el transporte que es el gran problema de vida en Santa Cruz, ¿no? Un caos que la sociedad tiene que exigir que se modifique, que se cambie y que no sea en beneficio de estos empresarios transportistas. Eso es lo que se refiere, jóvenes, a determinantes de salud. Analizando las determinantes de salud y las redes sociales. Fíjese, tener familia, amigos, la sociedad es importante.
una persona, hay estudios en los que una persona aislada sufre más problemas de depresión y aparentemente se acorta su rango de vida que una persona que vive en constante relacionamiento con un grupo social, con un grupo de amigos, con familia, rodeada de familia. La gente más solitaria tiende a tal vez morir más antes, ¿no? Eso hasta yo personalmente lo observo ese punto, porque si bien nosotros los seres humanos somos seres sociales, si uno decide aislarse de la sociedad, pero el aislamiento de la sociedad no significa encerrarse en un cuarto y todo, ¿no? Significa de repente no compartir mucho con grupo de amistades, tendrá un círculo de amistades muy pequeño, entonces eso no significa que se vaya a morir, ¿no? Como que es también un poco como que muy intransigente esto, ¿no? Va a depender además de la persona, del cómo es. Hay personas que son tremendamente introvertidas y se conforman con su círculo pequeño social, un círculo social pequeño compuesto por la familia y 2 o 3 amistades. Y otras que son tremendamente extrovertidas, que no están tranquilos, sino están con la comparsa, con el grupo, con la vecindad, con el grupo de las comadres y todo eso. Entonces, son factores que influyen, ¿correcto? De creer ser valioso ante la necesidad de otro. Eso, por ejemplo, lo tienen las personas que son pertenecientes a grupos sociales, como los rotarios, los leones, ¿no? Que tratan de proyectar la necesidad de apoyo en grupos, ¿no? De ayuda. Estos determinantes afectan a la salud emocional, claro. Como les decía, aquella persona que se aísla, según estudios, es más probable que sufra enfermedades, tienda a tener más achaques de salud que aquella que vive extrovertida, que no tiene tiempo en pensar en la enfermedad, ¿no? Pero eso también no es tan determinante, pero hay estudios que reportan que eso es evidente. Lo que yo observaba era la decisión que uno tiene. Uno por elección puede vivir con un grupo pequeño de círculo social y no necesariamente estar con una vida muy ampulosa con gente, ¿no? Hace muchos años yo leí un artículo, y esto está en la web, jóvenes, de un estudio que se hizo en niños que fueron educados desde una corta edad hasta jóvenes, haciendo un estudio social en ellos, ¿no? Y separaron en 2 grupos, unos niños que fueron criados solos, completamente solos, con su guía, pero totalmente aislado uno de otro, ¿no? Y el otro grupo eran todos de la misma edad, también niños que se criaron, se educaron en sociedad, en grupos sociales, entre ellos. Se jugaban, se relacionaban y tenían una vida mucho más social. Entonces, ¿cuál era el objetivo? De comparar aquellos niños que vivían aisladamente, solos en realidad, y aquellos que vivieron o se criaron y se educaron en un grupo social. Entonces, se determinó de que estos niños que vivían totalmente aislados tendían a ser más enfermos, muchos con problemas psicológicos, de furia, de relacionamiento social, ¿qué más había? Problemas sociopáticos, que significa que son asociales, aquellos que pueden fácilmente agredir, maltratar. Y en cambio este otro grupo, el grado de empatía era mucho más alta, más sociables, más afectos a tener familia, ¿no? Incluso en el grupo de que vivieron solos, muchos fallecieron por
falta de afecto. Imagínense ese dato, jóvenes. Por falta de afecto. El abrazo no saben cuánto de apoyo emocional brinda al ser humano. Un abrazo es mucho más saludable que una palabra de afecto. Y en cambio en este otro grupo, como vivían en comunidad los niños, crecieron así, entonces se vio bajos índices de enfermedad, gente mucho más estable emocionalmente, relacionamiento, y salieron incluso muchos líderes de ese equipo. Son estudios que duran en realidad años, ¿no? Años, 30, 50 años para ver cómo fue el comportamiento, pero que a la larga nos dan este tipo de información para que sociedades que estamos como la nuestra en proceso de desarrollo, de repente la apliquemos y de repente nos sirva como base. Eso respecto a al determinante de salud y la sociedad. La importancia de una infancia saludable, bueno, ya me adelanté al estudio ese que se había hecho en los niños. Fíjense la foto, un niño que vive constantemente bajo presión, en un ambiente insalubre en salud, donde los gritos, las peleas, los problemas familiares de una familia disfuncional, cómo afectan, ¿no? Generalmente esto se presenta en aquellos niños de escasos recursos, ¿no? Familias en las que la mamá y el papá están más preocupados, y muchas veces ni siquiera hay papá, ¿no? Que más están preocupados de conseguir dinero para subsanar el día de comida que atender al estudiante o atender al niño, ¿no? De repente en el colegio está sufriendo bullying, lo están maltratando, lo están acosando, porque el niño, jóvenes, ustedes de niños, el niño en realidad es una persona, es inocente, pero en el fondo es malvado cuando tiene o viene de padres agresivos, ¿no? La semana pasada o la anterior les mencionaba de un niño de 2 años que había maltratado a otro niño, no sé si recuerdan. Con qué furia, con qué maldad, bajo qué parámetros el muchachito tiene que agredir a otro. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué el niño tiene la culpa? No, ese niño malvado no tiene la culpa, ese niño pegador, ese niño esquizofrénico, ese peleador no tiene la culpa el papá, los padres que no han guiado, no le han dado el modelo para desarrollarse o relacionarse con sus compañeros, ¿no? En la etapa prenatal, que es lo que les decía, uno puede generar un genio. Cuando está embarazada puede rodearse de un ambiente de estudios, mientras más lea, mientras escuche música clásica, instrumental, esté en un ambiente totalmente saludable, ese niño puede ser un gran genio, un superdotado. Una buena alimentación puede generar un niño con un coeficiente intelectual altísimo. La etapa prenatal y los primeros años, hasta los 9 años, son básicamente los más importantes de un niño. Fíjense, la edad de un niño, la sexualidad de un niño se determina hasta los 9 años, porque hasta los 9 añitos, de 1 a 9 años jóvenes, el niño no sabe si es varón o mujer. Es tan inocente en su sexualidad que no sabe si es varón o mujer. Se va a ir inclinando esa educación según el modelo que vea. Si tiene el modelo papá y tiene el modelo mamá, si el niño se lo baña, lo atiende el papá, porque eso es lo que tiene que hacer. Los primeros cambios al niño, la ropita, los pañales, los primeros baños, lo tiene que hacer la mamá. Hasta que el niño empiece a preguntar ciertos factores, para hacer preguntas, cuando dice, allá, la mamá ya no toca el cuerpito de su bebé y es el papá quien tiene que bañar.
Y entonces son factores que influyen bastante en la sexualidad de los estudiantes, de los niños. Lo mismo en la mujercita. Hasta cierta edad puede bañar el papá y la mamá, pero de una edad a otra edad, solamente la mamá. Entonces, así se va educando. Y a partir de los 9 años, si uno no le ha dado esa educación sexual, esa educación de salud al niño, pues crecen con estas desviaciones sexuales, desviaciones asociales de conducta y otras, ¿no? Entonces, por eso que la etapa prenatal y los primeros años son importantes. Y el modelo, ¿no? El modelo de la familia. En el caso de apoyo emocional, dice, se reducen las funciones físicas. Si un niño como el que ven en la foto, que es maltratado con puros gritos, porque al niño no se le tiene que gritar, ¿no? Igual que a los animalitos, no se les tiene que gritar, se les tiene que hablar, se les tiene que dar ejemplo. Entonces, si un niño vive en constante griterío, que lo tratan de una cosa, lo tratan de otra, y chicoteado por acá y por allá, pues emocionalmente no es equilibrado, ¿no? O toma dos opciones, o se hace totalmente agresivo como manera de defensa, o totalmente sumiso y se deja maltratar por el grupo social, ¿no? El otro determinante, que es el que habíamos hablado junto con dos compañeras que nos comentaron sus puntos de vista, es el económico y el laboral, ¿no? Todo tiene que ver con la economía. Todo tiene que relación con la economía. Dígame, hijita. ¿Mm? 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 Ese punto, por ejemplo, me hubiera gustado pasarles esta clase personal presencial, pero hay muchos programas, este cuerpo no es mío, vivo en el cuerpo equivocado y no sé qué. Son puntos, jóvenes, en las que sí, fíjense esto de las entidades o de las comunidades de sexualidad, ¿no? Las BGTs, las lesbianas y no sé qué, que hacen sus farándulas, lo que están pidiendo en países como Argentina y en otros más cercanos donde la sociedad todavía es un poco más liberal, están queriendo estas parejas de lesbianas o parejas de homosexuales, están queriendo adoptar niños. No están conformes con lo que ya han conseguido socialmente que sean aceptados. Fíjense, tenemos una misma universo que es Transformer. Entonces ya la sociedad de hace años ha cambiado y ha llegado a aceptar a personas que tienen esta cierta inclinación, que tienen, digamos, un comportamiento no de varón, sino se comportan como mujercitas siendo físicamente varones. O al revés, ¿no? Siendo varoncitos se comportan como mujercitas. Y entonces, y han aceptado, los hemos aceptado como sociedad. Pero de ahí a que ellos estén exigiendo otros derechos, como el de educar a un niño, entre dos varones quieren educar, ser papás, casarse y quieren ser papás de un varoncito, adoptar un niño. Imagínense qué modelo va a ver ese niño. Ver que dos varones se están besando,
ver que dos varones están abrazándose. Entonces, ¿cómo va a educarse? ¿Cómo va a criarse ese niño? Con la misma tendencia. Y entonces, eso de generación en generación va a ir pasando, y entonces de aquí a los nietos de ustedes, la generación de sus hijos y de sus nietos, ya van a ser afroditas, hermafroditos, ya no van a saber, ya, no sé a qué sociedad queremos llegar. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros cortar esto? Hacer voz solamente con la información, sin discriminar. No estamos discriminando a aquellas personas que tienen esa tendencia sexual, no. Pero tenemos que hacer respetar ciertos parámetros, porque lo que queremos es que sea una sociedad estable, una sociedad sana, saludable, como Dios manda. Y hay dos sexos, hombre o mujer. Lo otro es cualquier invento. Que tienen derecho a comportarse, a ser tratados como ellos quieran, ya, ¿no? Pero cada cosa tiene su lugar. Entonces, eso respecto a esa infancia, como mencionaba su compañera, ¿no? Y volviendo al punto del determinante económico, por ejemplo, una familia donde la cabeza de la familia, sea el papá o sea la mamá, no tiene un ingreso fijo y que va a depender de cómo está el día, pues si ha tenido buena venta o no buena venta, son factores que van a influir en el bienestar de la sociedad. Fíjense, el estatus social, dice, permite al hombre la toma de decisiones y el control de su vida, y de una mejor educación que va a llevar a una mejor nutrición y a un estilo de vida bueno. Sí, pero el estatus social no se refiere, jóvenes, a si tiene plata o no tiene, ¿no es cierto? Sino se refiere a un nivel que le va a dar la parte económica, un estatus donde relaciona su economía y su conocimiento o su educación. Ahora, una persona con un nivel social bajo, en realidad no se debería decir nivel bajo, ¿no? Se debería decir un nivel económico inestable, un ingreso inestable, porque un día tiene, otro día no tiene, y más de los días no tiene. Entonces, su expectativa de vida es menor, claro, porque un día comió bien, pero el otro día no. Y a veces eso se repite, y peor en etapas como la que estamos queriendo entrar, donde la canasta familiar se hace un poco más agresiva, y que según las autoridades dicen que esto se puede regularizar de aquí a unos 3 meses. Y entonces esa familia que es económicamente inestable, o como dice ahí, de nivel bajo social, económico, 3 meses va a comer a medias. Entonces, y eso a la larga va a afectar. Si ustedes antes en el desayuno tomaban su jugo con leche, su pan con mantequilla o queso, con palta, o avena de desayuno, ahora ya no va a dar para comprar eso. Se van a tener que conformar con un café, queso y pan. Y de aquí a otros meses será pues un té y un pan. Entonces la salud se va deteriorando, ¿no? Y es un factor que va a influir a la larga. Los trabajos riesgosos, sí. Los albañiles, por ejemplo, los que trabajan en electrificación, en realidad todo trabajo, si no tiene las condiciones adecuadas de bioseguridad, se van a constituir en un problema, ¿correcto? Tanto para la persona que está desempeñando, como las consecuencias que puede traer para la enfermedad, como la enfermedad. Y esto del desempleo y el subempleo, ¿produce estrés? Claro que produce. Por la misma inseguridad de que no hay ingresos formales. Y peor cuando es un papá que tiene 2 o 3 hijos, una de ellas está en la universidad, quiere ser doctora, y los otros 2 son estudiantes todavía, que hay que comprar, pagar, y todavía uno, como estudiante, ni siquiera estudia, va a la universidad a ver TikTok y a querer copiar.
Este tema, jóvenes, es de reflexión. Este tema es de análisis para retroalimentar la información y hacer un cambio de vida para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final se deteriora la cabeza, el padre, la madre, vienen las consecuencias y el promedio de vida de acompañarnos saludables, si era a los 40, ahora será a los 35, o si era a los 60, ahora será a los 50, y el perderlos, ¿no? Que fallezcan por un paro cardíaco, por un problema cardiovascular, por la mala alimentación, por un estrés, un derrame, un ACV, se torna más pronto a ocurrir que más allá. Entonces, todo esto afecta, ¿no? Todos estos determinantes, si no nos afectan directa, nos afectan indirectamente. Seguimos. El determinante cultural, obviamente, es lo básico. Una sociedad que no lee, una sociedad aculturada, apenas alfabetizada, que el gobierno cree que ha hecho una gran cosa al hacer esa campaña de alfabetización, claro. A la gente del campo, al 67% de indígenas, han ido brigadas de colegios, de bachilleres, les han enseñado, jóvenes, a escribir su nombre y a leer 4 palabras básicas: papá, mamá, mi familia es bonita, me gusta mi mamá me gusta, mi papá me quiere, algo así. ¿Creen ustedes que ese paciente o esa persona es medianamente leída? ¿Creen ustedes que va a practicar? Apenas aprendió a escribir su nombre y a leer 4 líneas. Ese es un analfabeto funcional, porque lo único que sabe es eso, y de ahí nunca más va a leer. Entonces, ¿de qué se vanagloria un gobierno que solamente ha hecho eso y con eso cree que tenemos cero analfabetismo? Pero ¿quiénes van a creer? La sociedad que no lee, aquella gente que dice, no, porque es el MAS o porque es un gobierno actual, bien hecho, ha hecho un buen trabajo, ¿no? Aquella gente que sabe cómo se debe culturizar a una sociedad, obviamente va a rechazar, porque es una tomada de pelo. Así como nosotros y ustedes ahora castigarán, cuestionarán lo que quieren cortar la vacuna de la fiebre aftosa a las vacas, y que de aquí a 6 meses esas vaquitas, los terneritos, van a nacer sin la inmunidad necesaria, y cuando venga una contaminación de afuera, incluso pueden vender carne contaminada. Estamos expuestos como sociedad a estar entonces así. Ya nosotros nos podemos hacer críticas constructivas respecto a que el gobierno, un Estado, una sociedad no está haciendo lo que corresponde. Entonces, esta parte de interiorizarse culturalmente, no solamente el hecho de aprender a leer y escribir lo hace uno, ¿no es cierto? Tiene que ser una constante de lectura, de actualización, de criterio, de síntesis, ¿no? Fíjense, influye en la salud normando a sus integrantes estilos de vida, claro, ¿no? El estilo de vida se refiere a que la niña ya no más desayuno papa frita y chipilo. Vaya y cómprese con esos 4 bolivianos, cómprese 2 manzanas, que es mucho más saludable. A la vez, dice, culturas dominantes producen riesgos a la salud de culturas marginadas o devaluación de su cultura, el lenguaje y la falta de acceso a servicios de salud. Culturas dominantes se refiere al hecho de, puede ser la cultura religiosa, sectas religiosas en realidad que te pueden prohibir el tener acceso a una transfusión de sangre. Y hay jóvenes, hay sectas religiosas en las que están prohibido hacerse una transfusión de sangre o hacer un trasplante de
Entonces eso obviamente va a estar en contra de un desarrollo cultural de tu sociedad o de la sociedad, ¿no es cierto? Seguimos. La educación, pilar fundamental. Otro pilar fundamental, que es tal vez uno de los más importantes. La economía y la educación, jóvenes, y la salud es pilares, así como la tríada ecológica son los pilares fundamentales. Sin salud no se puede hacer nada. Sin educación no puedes acceder, ejercer, exigir nada, porque eres pobre baboso, estúpido y que no exiges nada, porque no te conformas con nada. Y la economía, porque ¿de qué sirve tener salud, tener educación, si no tienes un buen trabajo, si no tienes acceso a? Como que digamos, puedes ser creativo y generar tu propia fuente de ingreso, ya, pero no es lo conveniente. Eso es un trabajo inestable, es un trabajo que con los parámetros que saca el gobierno, pues, dice, hay trabajo, ¿no? Pero no es pues ese trabajo por contrato, donde estás dependiendo de una empresa que te da los beneficios sociales. No tienes el acceso a una seguridad de salud, a una seguridad de jubilación. Esta gente que vende en el mercado, los comerciantes jóvenes, son gente creativa que se ha dedicado a vender hasta agua, genera su propio dinero, incluso tiene mucho dinero para todos, ya, digamos, pero ¿tiene acceso a la salud? No. ¿Aporta a las AFPs? No. ¿Tiene asegurada su vejez? No. O sea que depende del monto de dinero que acumule. Y si es previsor, va a guardar un monto para cuando sea viejo. Que cualquier otro ciudadano que trabaja en una empresa, en una fuente laboral estable, de su sueldo debitan y cuando es mayor se jubila, el Estado todo lo que le ha aportado le devuelve con su jubilación. Entonces, ese es el trabajo estable. En cambio, el otro, el que creativamente ha hecho un comercio, se dedica a vender y solamente genera su propio diario de vivir, ese no es una determinante, digamos, de estabilidad. Y eso es de lo que el gobierno se vanagloria, dice cero, solo tenemos al trabajo, hay ocupación, eso es una ocupación, no es un trabajo. Y entonces, una persona educada, volviendo al punto, el nivel de educación va a exigir, ¿no es cierto? Va a demandar, va a conocer sus derechos, sus obligaciones. Como todo ciudadano, ustedes tienen que saber qué es lo que necesitan, qué es lo que demanda la sociedad y qué es lo que exige. Primero, de la universidad. ¿Cuántas veces yo puedo reprobar una materia y para que no me voten de la carrera? Así como se informan con la materia, cuánto vale el primer corte, cuánto el segundo y con cuánto apruebo. Lo mismo, tienen que informarse hasta cuántas veces pueden reprobar una materia y si a la tercera o a la segunda le piden que se retire o lo van a excluir, le van a dar de baja de la universidad. Entonces, y luego, digamos, informarse respecto a la sociedad, ¿no? Como estudiante o como ciudadana, ya a qué edad yo debo aportar, debo aprender a pagar los impuestos, si pago luz, agua, con un trabajo yo puedo ayudar a mis padres a pagar. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? La educación, la información, el autoeducarse, el autoinformarse. Porque ya una persona a partir de los 18 años jóvenes en Europa ya tiene una responsabilidad. No sé cuántos de ustedes trabajan y pagan impuestos. No sé si saben si se paga o no pagan impuestos. No sé si saben que se tiene que pagar luz, se tiene que pagar agua. No sé si saben ustedes que cuando uno de sus papás fallezca, la cooperativa a la que pertenece, ya sea de la luz o del agua,
le devuelve un monto de dinero por los aportes que ha hecho. Esos son los beneficios. Muy bien, muy bien. Esos son los beneficios que las cooperativas han hecho, o sea, tiene Santa Cruz, ¿no? Que no se da en otros departamentos, porque el único departamento que tiene cooperativas son las de Santa Cruz. Y CRE y Zaguapac y Cotas hacen esa devolución al beneficiario, aunque sea 1,000, pero sirve, ¿no? Incluso creo también les dan el beneficio mortuorio cuando no tienen donde por 3 o 6 meses creo que les prestan un mausoleo, un espacio en el cementerio. Y esos son otros de los beneficios. Pero ¿cómo vamos a saber si somos jóvenes que estamos solamente viendo el TikTok y qué nos importa si el papá o la mamá está o no está pagando impuestos? Son ustedes los que tienen que orientar a los papás, es decir, papá, hay un descuento de 10% si pagamos los impuestos de la casa. Antes de cumplir los 30 días hay que pagar luz, agua, teléfono, gas, con un porcentaje de menos que cuando después. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Educándonos, ¿cierto? Fíjense, a mayor nivel educativo, mayor probabilidad de empleo. Por lo tanto, mayor estatus, mejor estilo de vida y en consecuencia salud. Ahorita yo estaba leyendo un trabajo de la pobreza y se mencionaban la relación que hay la pobreza con el género. O sea, según el artículo, dice que la mujer tiende a ser más pobre que el hombre, pero me refiero a la mujer como cabeza de familia. O sea, que aquellas familias donde la mujer es la cabeza tienden a tener menos ingresos de recursos económicos que aquellas familias que tienen a la cabeza un varón. En Bolivia hay un índice no me acuerdo, es un índice que cataloga la CEPAL, que máximo es 100, ¿no? Para ver el nivel de pobreza en relación al género. Y en Bolivia nosotros tenemos 114.3 de nivel de pobreza. Y que tanto el hombre como la mujer no es estadísticamente significativo. Es decir, que tanto el hombre como la mujer es pobre. O sea, tanto la familia que tiene cabeza de varón, un varón, y la familia que tiene a la cabeza una mujer, en Bolivia es catalogado como pobre. ¿Por qué? Por la inestabilidad de trabajo, inestabilidad de ingresos, fuentes de trabajo y el nivel de educación. El nivel de educación, jóvenes, en otro estudio de la tesis doctoral, se hizo en Cochabamba, en Tarija, en Cochabamba, en Sucre y en Santa Cruz. Pura mujeres embarazadas, Chagas positivo. Muchas estaban separadas, venían de la zona urbana y otra zona rural. Y me refiero, ejemplo, en Santa Cruz, zona urbana fueron las mujeres que tuvieron embarazos y dieron a luz aquí en el Percibola. Y población rural se puso aquellas que venían de Montero, Chané, Mineros, Valle Grande. Esa fue la zonas rurales, catalogadas como zonas rurales. De todas esas se hizo una encuesta para conocer el nivel de educación. ¿Qué salió? Que la mujer de zona rural no completa el básico, el nivel básico. O sea, al llegar hasta 5º año, ninguna. Apenas llegaron 5º año de colegio, de escuela. Nadie era bachiller en mi estudio, obviamente, ¿no? Y todas son mujeres embarazadas, menores de 29 años, y casualmente todas las del área rural no eran bachilleres. Y de la zona urbana, solamente algunas tenían incompleta la secundaria y unas pocas han sido bachilleres, ni una profesional. Y se repite lo mismo con Cochabamba y se repite lo mismo con Chuquisaca.
siglo XXI, un estudio del 2020 al 23. ¿Estamos fuera del contexto de la realidad? No. ¿Qué nos dice eso, jóvenes? Que su generación, la un poquito más grandecita que ustedes, porque las chicas estaban entre 11 años, embarazos de 11 años, chicas, 11 y 39 años. He tenido pacientes de 11 añitos, Chagas positivo, que ni siquiera han terminado. Por los 11 años, obviamente, ni habían terminado el colegio. También he tenido mujeres, 39 años, que no han completado su nivel de escolaridad actualmente. ¿Y qué dice eso? Estamos relacionando de que esta gente que apenas es bachiller o que tiene un nivel de educación tan básico, tiene mucha relación con las enfermedades de transmisión infecciosa, ¿no? Prevalentes, endémicas. O sea que como no está educada, ella no sabe cómo prevenir, cómo hacer su limpieza. Sus hábitos de vida son pues tan precarios que el hecho de ser pobre no significa que seas limpio. Entonces, una gente humilde semanalmente puede dar la vuelta a la casa, limpiarla para que las bichucas y todos los insectos que pueden enfermarnos no estén. Pero como ella no lleva conocimiento, o sea, no tiene la educación, no asocia esa actividad, entonces vive en esa cochinera, vive con los animales, pollos, patos, perros, gatos encima, sin hacer una limpieza adecuada. Y entonces, ¿qué resulta? Que es más propensa a tener enfermedades y ser portadora de enfermedades infecciosas, como por ejemplo el Chagas. Entonces, eso es lo que significa esta determinante de salud y las consecuencias que tiene, ¿no? Que la educación está en relación a casi todas las enfermedades jóvenes. ¿Por qué? Porque la doñita no mira noticias, mira la novela. La doñita no escucha las noticias, escucha una canción. ¿Por qué? Porque no tiene el interés, no le nace. Entonces, esto de la educación le va a dar un nivel social. Ah, ya, ella es bachiller. Ah, ella es licenciada. Ella ya está en la universidad. O ya tiene una hija que es doctora, en el caso de una familia. Entonces, la familia o la persona sube un nivel. A eso se refiere de estatus. Se refiere a que ya ascendió a otra categoría. Ya no es la ventera. Fíjense, yo tenía una estudiante, así como ustedes, de la carrera de bioquímica, que la encontré en los pozos vendiendo carne. Y se avergonzó y me saludó. Y yo pues contenta de que me venda carne, pero yo feliz, sin ningún problema de discriminación ni nada. Y me dice, sí, doctora, yo soy su estudiante y yo siempre vengo a ayudarle a mi mamá, pero no me voy a dedicar a ser carnicera, me dijo. Yo quiero ser doctora como usted. Y fíjense, jóvenes, era una muy buena estudiante y ahora ya es colega. Y ahora hablamos y me dice, yo no quise seguir la tradición de mi familia, no quise ser, porque mi madre, y la brutal vagoneta tenía, ¿no? Una full camioneta. Su madre carnicera, comerciante, vendía en los pozos, en el pasillo, ni siquiera en tienda ahí, ¿no? Pero económicamente tenía sus recursos, pero ella no quiso. Quería ser doctora. Entonces, ¿qué pasa? Eleva el nivel, la categoría de la educación. Ella se preparó, estudió, ahora es colega, y su mamá, en vez de ponerle una carnicería, ahora le ha puesto por un brutal laboratorio. ¿Mm? Y entonces eso queda lugar a que la próxima generación, sus hijos, tengan un estilo de vida diferente al que ella ha tenido. Ya no se conformó ella con tomar café con pan, sino les dará pues su jugo, su avena, sus vitaminas,
tanto tipo de alimento, combinación de jugos que se puede hacer. ¿Y eso qué va a repercutir? Que si la abuelita falleció a los 50 años, ella, cuando sea abuela, va a fallecer por problemas, complicaciones de salud, va a fallecer seguramente a los 70. ¿Por qué? O los hijos de ella van a fallecer a los 70, 80. ¿Por qué? Porque el nivel de salud ha sido más amplio, más saludable, ha tenido más oportunidad de hacerse vacunar, de tener acceso a medicamentos, de combinar muy bien sus alimentos y al final, obviamente, eso se repercute en su salud. Y bien, jóvenes, la parte de género lo veremos en clases, quedaremos ahí, porque es un tema muy interesante para seguir comentándolo. Entonces, yo agradezco la presencia, hemos hecho hora y media, una hora completa de hora y media. Es como que hayamos avanzado como 2 clases, porque las horas en la universidad son de 45 minutos. En cambio, nosotros hemos hecho hora reloj. Y yo les agradezco su tiempo y la voluntad que tienen de aprender, jóvenes. Así es. No es cuestionario, no va a ser cuestionario y no va a ser preguntas de complementación. Salud pública, jóvenes, es una materia, una asignatura de criterio, de síntesis de criterios, principalmente, ¿no es cierto? Se les da las bases, las pautas y más que todo es el desarrollo de la formación de cada uno de ustedes. Bien, así que no se preocupen, el examen es fácil. Si ustedes han atendido las clases, lo van a hacer 100%. Y como que eran 50 estudiantes, ¿sabes cuánto hay, jóvenes? 36. Eso significa que 20 y tantos estudiantes ya vieron hablar, me escucharon hablar, como que no les importó. Vean ustedes el grado de interés que hay entre ustedes mismos. No les interesa. Cuando es una asignatura tan interesante que les enseña a crear criterio, generar opinión, generar críticas, integrar la información. Pero bueno, sabremos para qué habrán entrado a la universidad, por lo menos con 35 estudiantes que sean muy buenos profesionales, me voy a alegrar. Listo, jóvenes, feliz noche y buen descanso y que la próxima semana sea una semana de alegría, gozo para ustedes y que tengan muy buena semana facultativa. Hasta luego, gracias. Hola. Hola, gracias. Gracias.